¿Estamos listos? Are we ready? ¿Todos listos? Is everybody ready? Bien, nosotros continuamos con una serie que hemos comenzado, We're going to continue with the topic que se llama Detrás de la Cruz. behind the cross. Y el tema que quiero tocar en esta tarde And the topic that I want to touch on today es el señorío de Cristo. is the Lordship of Christ. Quiero que vayamos al libro de Lucas, I want us to go to el the book of capítulo Luke, 6 y verso 46 al 49. Luke chapter 6, verses 46 to 49. El señorío de Cristo. The Lordship of Christ. Lucas 6, 46 hasta el 49. Luke 6, 46 to 49. Si lo tienen, me dicen amén. If you have it, you can say amen. Bien, nos podemos levantar para leer la palabra de Dios. We're going to be standing to read the Word of God. Dice así: The Word of God says, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? "Why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Whoever comes to me and hears my sayings and does them, I will show you whom he is like. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. He is like a man building a house, who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against that house, and could not shake it, for it was founded on the rock. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. But he who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which the stream beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of the house was great. Padre, una vez más estamos aquí, Señor, Lord, delante once de again, tu palabra, we're here before your word, y necesitamos la ayuda de tu Espíritu and we need the help of your Spirit, para que al transmitir esta enseñanza, that Lord, as you transmit this el teaching, Espíritu Santo la aplique a nuestros and corazones the Holy Spirit apply it to our hearts, y podamos salir de este lugar totalmente edificados, may we leave this place completely edified, comprendiendo y entendiendo, Señor, comprehending, Lord, and que understanding el caminar detrás de la cruz that walking behind the cross no es fácil, is not easy, pero sí tiene una recompensa eterna. but it does have an eternal reward. Por eso te damos gracias And so we give you thanks por esta oportunidad que tú nos das for this opportunity that you de give us exponer tu palabra. to share your word. En el nombre de Jesús, In Jesus' name, amén. amen. Pueden tomar asiento. You may be seated. Bien, al comenzar esta serie, In starting this series, hablamos de contender por la fe. we spoke about contending with the faith. Tocamos un poco el tema del señorío de Cristo We touched a bit on the Lordship of Christ, y vimos que era una de las cosas que el enemigo quería pervertir. and we saw that it was one of the things that the enemy wanted to disturb. Más tarde, cuando hablamos de salvación, Further on, when we spoke about salvation, observamos que en Romanos 10:9, we observed that in Romans 10:9, que en nuestra confesión de fe, that our confession of faith, primero reconocemos al Señor Jesús we acknowledge the Lord Jesus first como nuestro Señor. as our Lord, Y en segundo lugar, and lo secondly, reconocemos como nuestro Salvador. we acknowledge Him as our Savior. Este es el orden bíblico. This is the biblical order. Ahora, en el libro de Hechos, Now in the book of Acts, capítulo 9,
Acts chapter 9, nosotros encontramos allí we la find there conversión del apóstol Pablo. the conversion of the Apostle Paul. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia The Apostle Paul, he was a persecutor of the church. y él iba camino a Damasco. He was on his way to Damascus. Y dice la escritura que le rodeó un resplandor del cielo. And the scripture tells us that around him shone a great light. Y luego él cayó a tierra He fell to the ground y oyó una voz and he heard a voice que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? Y en el verso 5 del capítulo 9, And in verse 5 of chapter 9, el apóstol dijo, ¿quién eres, Señor? the apostle then says, who are you, Lord? Y la voz le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. And then the voice answered, saying, I am Jesus, whom you are persecuting. En el siguiente verso The following hay algo verse, muy importante. there we see something very important. Pablo dice así, Señor, ¿qué quieres que yo haga? He says, Lord, what do you want me to do? Y aquí nosotros podemos ver And here we can see que hubo una transformación that there was a transformation inmediata that was immediate within him. y una sumisión And an immediate al señorío de Cristo. submission to the Lordship of Christ. Cuando nosotros tenemos un encuentro When we have Con an Jesús. encounter with Jesus, como el que tuvo Pablo, like the one that Paul had, todas las cosas son diferentes. all things are different. Amén. Amen? La gente es transformada, People are es transformed. cambiada. People are changed. El estilo de vida de cada uno de nosotros fue The cambiado lifestyle of each one of us was transformed. por un poder sobrenatural For a supernatural power, solamente por haber aceptado a Cristo only for having como accepted nuestro Christ Señor. as our Lord. Todas las cosas son diferentes. All things are different. Y quiero decirle algo. Let me tell you something. Cada palabra que nosotros hablamos Every word that we speak, manifiesta algo. it manifests something. Aun cuando tomamos nuestras propias decisiones. Even when we take our own decisions. Por ejemplo, cuando decimos voy a hacer esto, For example, when we say, I'm going to do this, no consultamos la palabra we don't consult the word. y no consultamos si es la voluntad de Dios. And we don't consult if it's the will of God. E ignoramos We ignore, literalmente al Espíritu Santo, literally, que we fue ignore quien inspiró la palabra. the Holy Spirit who Esto que inspired. tenemos en nuestras manos es un manual, hermano. This that we have in Es our un manual de hands, vida. it's a manual of life. Esto no está por casualidad en nuestras manos, It's not there in our hands by coincidence, sino que tiene un cometido, tiene un sentido, but it has a commitment. y it has es a sense, enseñarnos lo que es realmente la vida cristiana. and it's to teach us what truly is the Christian life. En el verso 46 que leímos, In verse 46 that we read, el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? the Lord Jesus, why do you call me Lord, Lord, Y no hacéis lo que yo digo. and not do the things which I say? Esto es similar a lo que oímos el domingo pasado, ¿verdad? This is like what we heard last Sunday. Juan 15, 14. John 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dijo Jesús. You are my friends if you do what I command you, the Lord Jesus. Quiere decir que hay un mandato que debemos obedecer. So it means there's a commandment that we must obey. Y en este caso, esto parecería una queja del Señor. And in this case, it would seem almost like a complaint from the Porque Él Lord. dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Why do you call me Lord, Lord? Yet Ahora you mi don't do what I pregunta say? es, ¿dónde está lo que dice el Señor? My question is, where is what the ¿De Lord dónde, says? cuál es la fuente más verídica
o más What is the most truthful fountain en la cual podemos nosotros aprender, that we can learn o de la cual podemos aprender? or of which Es la we can palabra. learn? Which is the word. Es la palabra, es el manual de vida. It's the word. It's the manual of life. Lo que no está aquí, yo creo lo que está aquí. Lo que no está aquí, no lo creo. I believe what is in here. I don't believe what is not in here. Esto puede dirigir mi vida. This can lead my life. Ahora, hay algo importante, hermano, que tenemos que entender. There's something important that we must understand. Donde Dios Where God no tiene gobierno, has no government, Él no puede hacer absolutamente nada. He can do anything. Y ustedes dirán, pero Él es Dios. But you might say He is God. Sí, pero no se olvide que nos crió con libre albedrío. Don't forget though that He created us with free will. Nos creó con la capacidad de escoger si queremos hacer su voluntad o no. He gave us the Si ability queremos to choose obedecerle a Él o no. whether we want to do His will or not, whether we want to obey Him or not. Entonces eso es importante en cada decisión que nosotros tomamos. So that in itself is important in any decision that we take. Porque si no está de acuerdo con la voluntad de Dios, Because if it's not according to the will of God, estaremos quedando fuera de su voluntad. then we're going to be outside of His will. En Juan 14, 26, In John 14, el 26, Señor dijo esto: the Lord said, mas el Consolador, el Espíritu Santo, says, but the Comforter, the Holy a quien el Spirit, Padre enviará en mi nombre, whom the Father will send in my name, Él os enseñará He will todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. He will teach you all things and bring to your remembrance the things which I Y said. tenemos que poner atención a la Escritura, We need to pay attention to porque la Escritura está diciendo todo, because the scripture here is no saying algunas all. cosas. It's not saying some things. Y el punto es que cuando nosotros ignoramos algunas The cosas, point is when we ignore some es things, porque no hemos leído la palabra. it's because we haven't read the word. Pero todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos But everything the Lord wants us to para do, caminar firmes, caminar walk seguros firmly, detrás walk de la sure cruz, behind the cross, sabiendo que hay una eternidad que nos está esperando. knowing that there's an eternity that is waiting for Todo, us. absolutamente todo All, está aquí en la absolutely Biblia, all en la palabra. It's here in the Bible, it's here in the word. Amén. Amen. Quiere decir que Jesús previó de que cuando Él ascendiera al cielo, That Jesus knew that when He went up iba a into heaven, quedar aquí en la tierra uno igualito a Él, He said that there would be one here just que like him, también debemos reconocerlo como nuestro Señor. that we also need to acknowledge Him as our Lord. Es el Espíritu Santo. And it's the Holy Spirit. Él está aquí en esta tarde. He is here today. Y Él quiere aplicar esta enseñanza al corazón, a nuestros corazones. And He wants to apply these teachings into our hearts. En definitiva quiere decir que nos fue dejado un manual. Ultimately, it said that a manual was left behind for us. Nos fue dejado un maestro A teacher was left behind que nos enseñara to teach us, y que nos recordara todas las cosas to que remind us Jesús all dijo. things that Jesus said. Si vamos a caminar detrás de la cruz, If we're going to walk behind the cross, debemos hacerlo we need to do con el señorío de Cristo en nuestras vidas. the Lordship of Christ in our lives. Es difícil tratar de llegar al nivel que llegó Pablo, It's difficult to reach the level that Paul reached, aunque fue un perseguidor de la iglesia. even though he was a persecutor. Pero of the él church. alcanzó a llegar a un nivel But he reached the donde level muchos de nosotros desearíamos llegar. where many of us would desire to reach. Porque él dijo, ya no vivo yo. Because he said, it's no longer I who live. El viejo Pablo había muerto totalmente. The old Paul had died Él completely. dijo, ahora Cristo vive en mí. But he said, now Christ lives in me.
Y eso es lo que va a hacer la diferencia And that's what will make the difference en el pueblo de Dios, in the people of en God, cada uno de nosotros. in each one of us. Cuando ya dejamos de existir When we stop existing como con la vieja naturaleza with that old y nature empezamos a existir and we y a begin guiarnos to exist y a ser guiados and guide us por la nueva naturaleza and be guided que el Espíritu Santo by the new nos ha nature dado. that the Holy Spirit has given. Amén. Amen. ¿Van entendiendo, hermano? Are you understanding? Esto no es complicado, esto es sencillo. It's not something complicated, it's something easy. Por eso trato de ser lo más claro posible. So I'm trying to be as clear as possible. El Señor Jesús nos da un ejemplo claro The Lord Jesus gives us a clear example de personas of people que seguramente that surely decían seguir a Jesús, they were chosen to follow Jesus. pero no se sometían a su autoridad. But they didn't submit to his authority. Mateo 7, Matthew 7, verso 21 al 23. from 21 to 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Seguramente seguían a Jesús como sus discípulos. Surely they followed Jesus like his disciples. Ellos tenían dones. They had gifts. Acá la Escritura dice que profetizaban. The scripture says here that they prophesied. Aquí dice que ellos echaban fuera a los demonios. It says here that they cast out demons. Y dice que hacían muchos milagros. And it says that they did many miracles, many Y wonders. observe con cuidado, dice muchos. No dice algunos milagros. Observe, it doesn't say Dice some, muchos milagros. but it says many wonders. Sin embargo, el Señor les dice, However, the Lord says, nunca os conocí. I never knew you. Quizás antes de tomar algunas decisiones Perhaps before taking decisions o de actuar apresuradamente or before acting in a rushed manner en algunas situaciones, in some situations, deberíamos preguntarnos we should ask ourselves, si al hacer esto if doing this que pienso hacer, that I'm thinking of estoy doing, reconociendo am I acknowledging que pertenezco a Jesús that I belong to Jesus y que Él merece el primer lugar. and that He En mi deserves vida. the first place in my life? ¿Van entendiendo, hermano? Are you comprehending? Somos what I'm muy apresurados para hacer cosas. saying? We're very quick to do things. A veces somos demasiado apresurados para abrir nuestra boca. Sometimes we're very quick to open our mouths. Y cuando abrimos la boca, dejamos la embarrada, como dicen los chilenos. And when we open our mouths, we leave the La structure. escoba. ¿Verdad? We leave a mess. Entonces, esta pregunta es bien importante. So this question here is Si al very hacer important. esto estoy reconociendo que pertenezco a Jesús, By doing this, am I acknowledging that I belong to Jesus? que lo estoy glorificando a Él, That I'm glorifying Him? que Él merece el primer lugar en mi vida. That He deserves first place in my life? Yo quiero que vayamos a Romanos, capítulo 14, To go to Romans 14, y allí la palabra nos va a hablar. the word there will speak to us. Versos 7 hasta el 9. From verses 7 onwards, 7 to 9. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. For none of us lives to himself, and no one dies to himself. Pues si vivimos,
para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Porque Cristo para eso murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. For to this end Christ died and rose and lived again, that he might be the Lord of both the dead and the living. Aleluya. Hallelujah. El Señor nos puso un sello The Lord Jesus, he placed a y dijo, seal, me pertenecen. and he says they belong to me. Pero para nosotros tener ese derecho But for us to o have ese that privilegio right and to have that privilege de pertenecer a Dios, tenemos que tener cuidado. to belong to God, we need to be careful. Tenemos que tener cuidado con muchas cosas que hacemos We need to be y que careful no le agradan a Dios. of many things that we Y si do no le agradan a that Dios, don't please God. hermanos, si no le agradan a Dios, And if they don't please God, brethren, quiere decir que estamos en problemas. then it means that we have problems. Porque no tenemos el señorío de Cristo en Because nuestras vidas. we don't have the lordship of Christ in our ¿Van lives. entendiendo? Are you comprehending what I'm saying? Hemos sido comprados We have been bought por precio. by a price. A Jesús le costó su sangre. Jesus Christ Le it costó cost him su vida. His blood, his life. Y es cierto, Él la dio de su propia voluntad. And it's true, he gave it of his free will. Pero nosotros somos los responsables But we are de tomar en responsible cuenta lo que el Señor hizo en esa cruz. considering what the Lord Jesus did on the cross. No, fuimos comprados por precio. We were bought by a price. Por lo tanto, le pertenecemos al Señor. So we belong to the Lord. Ahora debemos glorificarlo And now we need to glorify him con nuestro cuerpo, with our body, con nuestro espíritu. with our spirit. Y para esto, And for this, el Señor y su reino deben ocupar el primer lugar en nuestras vidas. the Lord and his kingdom should take No our hay first nada place más importante, in our hermano, lives. And there's nothing more important que Dios señoree en nuestras vidas. than God being Lord in our lives. ¡Qué silencio! Y eso que Silence. todavía no dije nada agresivo. You know, I still haven't said anything aggressive in the silence. Sonría que Dios le ama. But smile, Jesus loves you. La pregunta es, The question is, si hago esto que estoy pensando hacer, if I do this and I'm thinking what I'm thinking about, ¿glorificará a Dios? will it glorify God? Esa es una pregunta importante. That's an important Que question. antes de actuar, antes de abrir nuestra boca, antes de hablar, antes de tomar decisiones, Before speaking, before taking decisions, deberíamos hacerla we need to a do nosotros that mismos. to ourselves. Esto que voy a hacer, This that I'm going to do, Señor, esto que voy a hacer, Lord, this that I'm going to do now, ¿glorificará a Dios? will it glorify God? Sí, pero es que yo oro y el Señor no me responde. No, Yes, no, un well, momentito. I pray, but the Lord never answers me. ¿Usted qué quiere? ¿Que Dios le mande un ángel? Do you want God to send you an angel? No, no lo necesitamos. We don't need that. Tenemos aquí la respuesta. We have the answer here. Todo lo que usted y yo tenemos que saber, aquí está la respuesta. Everything you and I need to know. Todo the lo que answer is usted y here. yo queremos preguntarnos, aquí está la respuesta. Everything you and I want to ask, it's right here. Este es el manual, este es el guía. This is the manual. This is the guide. Algunas personas dicen, no, pero la Biblia la escribieron los hombres. Some people say, no, the Bible was Es written porque by ellos no saben But they don't know. que muchos de ellos eran gente del vulgo, sin letras. And then many of them Eran grew up in gente school. ignorante, Many of them may be que ignorant. no tenía escuela, no había ido a la They universidad. haven't gone to school, to university, Menos en este tiempo no sé qué harían. let alone now. Pero I don't ellos know what they did. escribieron libros importantísimos, But they wrote important books, como Primera y Segunda de Pedro, like First, Second Peter, como Primera, Segunda y Tercera de Juan, Like First, el Second, Evangelio Third John, de Juan, the el Gospel. Apocalipsis. the Revelation.
no lo escribieron teólogos, They weren't written down, they weren't written by lo theologians. escribió gente común, It was common people que estaban muy ocupados that were very en sus trabajos busy in para their work sostener sus hogares, to sustain their homes. pero tuvieron tiempo, But they guiados were por el Espíritu Santo, guided by the Holy Spirit. para escribir lo que escribieron. Y gracias a Dios que hoy lo tenemos en nuestras manos. And we thank God that we have it in our hands. Muchos de nosotros buscamos tesoros, ¿verdad? Yo me acuerdo que en una oportunidad me compré una maquinita de esa de detectar el oro, Seek treasures. I remember once I bought a gold detector. y allá está envejeciendo la máquina en casa. And there it's at home. No sé si alguna vez la usé, creo que la usé una vez. I think I only used it once to test it at first. ¿Quiere un tesoro, hermano? Do you want the treasure? Aquí tiene uno. You've got one here. Esto no hay dinero en el mundo que lo pueda pagar. There is no money in the world that can pay this. La palabra de Dios, The word of God, inspirada por el Espíritu Santo. inspired by the Holy Spirit. Si vamos a caminar detrás de la cruz, If we're going to walk behind tenemos the que cross, hacerlo con el señorío de Cristo en we nuestras need to vidas. do it like the Lordship of Christ in our lives. Colosenses 3, 23 y 24. Colossians 3:23. Dice, todo lo que hagáis, Says, everything you do, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, do it heartily as to the Lord and not to men, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, knowing that from the Lord you will receive la the reward recompensa de la herencia, of the inheritance, porque a Cristo el Señor servís. for you serve the Lord Christ. Mire, si las hermanas que trabajan aquí Look, en la iglesia esperaran que el pastor les pagara, if the sisters that work here expected the pastor to pay them, estarían bien arregladas. they wouldn't. Pero gracias a Dios que no esperan el pago del pastor, But thank the Lord they don't expect the pastor porque to pay dice, them, del Señor recibiréis la recompensa, because you will receive the reward of the porque a inheritance, Cristo el Señor servís. for you serve the Lord Christ. Cuando Él es el Señor, When He de is nuestra the Lord vida. of our life, todo lo que hagamos, everything that we aún do, las cosas más sencillas y normales, even the simplest and most normal of things, van a glorificar a Dios. they will glorify the Lord. En cierta ocasión, On a certain occasion, cuando Jesús anunció su muerte, when Jesus announced His death, les dijo a los discípulos, He said to the disciples, Lucas 9:23, Luke 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, if anyone wants to follow me, niéguese a sí mismo, you need to deny yourself, tome su cruz take up your cross cada día daily, y sígame. and follow me. El Señor sabía The Lord there, He knew que habría una lucha en nuestro interior, that there would be a struggle within us, que se describe en Gálatas 5:17. described in Galatians 5:17. Dice así, porque el deseo de la carne It says, "For es the desire contra el espíritu. of the flesh is against the spirit." La carne quiere una cosa, pero el espíritu quiere otra. The flesh wants one thing, but the spirit wants another. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. And the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. ¿Sabe que la persona que hace lo que quiere You know that the person that does what they y, want, y dice, a mí nadie me dice nada, and the person says, no one can tell es me la what que to no do, está bajo el señorío de Cristo? is the person that is not under the lordship Aquí of está Christ. bien claro en la It's palabra. very clear here in the word. Tenemos que entenderlo. We need to understand Que si hay guía del Espíritu Santo antes de hacer algo, lo vamos a consultar. that is the state of the Holy Spirit here before doing something. Vamos we a need to consultar la consult. Escritura. We need to consult the scripture. Vamos a buscar que Dios nos We hable. need to seek for God to speak to us. Vamos a esperar en Él.
We need to wait on Him. Pero hoy en día estamos viviendo un tiempo But today and age, we're living a time en el cual somos tan in impacientes which we're so impatient que no esperamos nada. that we don't wait for anything. Yo recuerdo que cuando el Señor me llamó al ministerio, I remember that when the Lord called me to the ministry en el año 92, in 1992, esperé 3 años I waited 3 years y 3 años con lucha, and 3 years of the struggle. porque yo no quería ir donde el Señor me quería mandar. Because I didn't want to go where the Lord was sending me. Hoy no es así. That's not the case. Hoy van, estudian en un instituto bíblico 2 años, 3 años, le dan una tarjetita que They dice go to the pastor institute, they study 2-3 years and they get a little card that says o pastor dice apóstol. or it says apostle. La pregunta ¿es llamado de Dios? But the question is, are they called by God? ¿O solamente fue al instituto a aprender un poco de la palabra y ya él se cree que es un líder en una They go congregación? to an institute to learn from the word and now they're a leader. De ahí That's se what the institute originan says. muchos de los errores que nosotros cometemos. That's where many of the errors that we commit come from. Tenemos que glorificar a Dios en nuestras vidas. We need to glorify Tenemos God que in our darle lives. el lugar que Él We merece. need to give him the place that he Tenemos deserves. que aprender, a veces, sinceramente, hermano, We need to learn something yo le digo, a veces sincerely. me decepciona Sometimes sincerely, ver I'm algunas cosas depressed u oír algunas cosas at seeing something que a Dios no le agradan. that doesn't please God. ¿Cómo sé yo que a Dios no le agrada? Bueno, porque conozco la How do I palabra. know that it doesn't please God? I know the word. Es simple. It's simple. No es que a mí no me agraden, It's not that it doesn't please me. que a mí no me agraden no importa. It doesn't matter that it doesn't Pero please sí importa que a Dios no le But agradan. what does matter is that it pleases God. Entonces, cada paso que damos, So every step cada we palabra que hablamos, take, every word we speak, cada decisión que tomamos, every decision that we tenemos que ir a consultar a take, Dios. we need to go and consult God. Porque después todo eso trae una consecuencia. Because all that then brings Lo a escuchamos el consequence. domingo pasado. As we spoke last Las Sunday, consecuencias de la the obediencia son consequences bendición. of disobedience, of Pero obedience are las blessing. consecuencias de la But the desobediencia consequence son of maldición. disobedience is curse. Amén. Amen. Dios nos libre You know, may God deliver us de estar en desobediencia. from being in disobedience. Bien, la Biblia tiene algunas advertencias The Bible there has some warnings acerca de cosas about things que aunque no se nombran that específicamente, even though they're not named specifically, pueden desviarnos del camino they can y el propósito divert us from the que way va detrás de la cruz. and the purpose behind the cross. Amén. Amen. Primera de Corintios 10:23. 1 Corinthians 10:23. Allí dice, todo me es lícito. It says there Absolutamente todo. No dice algunas cosas. that all things are lawful to me. Por It eso hay que says all poner things. atención That's why we need to pay attention cuando leemos la palabra. when we read the word. Todo me es lícito, It says all things are lawful for me, mas no todo me conviene. but not all things are helpful. Todo me es lícito, All things are lawful for me, pero no todo edifica. but not all things are helpful. Entonces, debemos preguntarnos So we need to ask ourselves, si lo que hacemos nos está edificando if what we're doing is edifying us espiritual, spiritually, mental mentally, y físicamente. and physically. ¿Por qué es necesario que nosotros pongamos atención Why is it necessary to pay attention en las cosas in the things que contribuyen that contribute a nuestra edificación? to our edification? Y así podemos dejar de lado las cosas And then we can leave aside the things que no convienen. that are not worthwhile. Amén. Amen? A mí lo que me conviene es estudiar la palabra.
What is good for me is to study the word. Porque si yo no la estudio, ¿qué le voy a entregar a ustedes? Because if I don't study the word, what then will I give to you? Amén. Amen. En 1 de Corintios también, capítulo 6 In 1 Corinthians as well, in chapter y 6, verso 12, verse 12, dice algo similar. it says something similar there. Dice, todas las cosas me son lícitas, It says, all things are helpful. mas no todas convienen. So, all things are lawful, but not all things are helpful. Todas las cosas me son lícitas, All things are lawful for me, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. but I will not be brought under the power of any. Y quiero que pongan atención en esto, And pay attention to this, porque es muy importante. because it's very important. Yo no me dejaré dominar de ninguna. I will not be brought under the power of any. Cualquier cosa que hagamos Anything that we do que tienda a dominarnos, that tends to take control of us, debemos desecharla. we need to get rid of it. Por ejemplo, For example, hoy yo veo mucho del pueblo de Dios I see a lot of the people of God que se ha dejado arrastrar, por supuesto, that have been dragged, of course, por mensajes que fuera lejos están de la verdad que Dios expone en su palabra. by messages that are very far away from the Word of God. Y tenemos un problema ahora. Por ejemplo, el materialismo. We have a problem now. For example, materialism. Tenemos que tener cuidado con el materialismo. We need to be careful with materialism. Porque hoy, a través de los distintos medios de comunicación, Because now, through the distinct means of communication, tenemos abundantes mensajes we have abundant messages acerca de una prosperidad about a prosperity mal entendida. that is misunderstood. No es que la prosperidad no existe, existe la prosperidad. It's not- Dios quiere que prosperemos. That prosperity doesn't exist. No It me does malentienda. exist. God wants us to prosper. Don't Pero hay misunderstand me. mensajes But que there are están distorsionando esto. messages that are distorting this. Y entonces estos mensajes And so this message, lanzan al creyente they push forward the believer a afanarse to por get alcanzar aquello que desea. obsessed, to possess the things that they want. ¿Entienden? Do you comprehend what I'm ¿Entienden el saying? concepto? Do you understand the concept there? La palabra de Dios The Word of God establece establishes un balance a balance y nos enseña acerca and teaches us de la verdadera About prosperidad the que true Dios quiere para nosotros. prosperity that God wants from us. Podíamos citar el Salmo 1, We could cite Psalm 1, podíamos citar a Josué we 1:8, could cite Joshua 1:8, o podíamos citar Tercera de Juan, verso 2, or 3 John verse 2, donde pone un equilibrio where he places on the balance y él dice, amado, and he says, beloved, se refiere a la iglesia, referring to the church. amado, yo deseo He says, beloved, que I tú seas prosperado desire for you to en prosper todas las cosas in all y things, que tengas salud, that you have health, así como prospera tu alma. just as your soul prospers. Tu alma. Your soul. La escritura nos da más claridad acerca de esto. The scripture gives us a more clarity. in all Mateo this. 6:24 Matthew 6:24. dice, ninguno puede servir a dos señores, It says, no one can serve two masters, porque o aborrecerá al uno for either you will hate one y amará al otro, and love the other, o estimará al uno, or else will be loyal to one menospreciará al otro. and despise the other. No podéis servir a Dios y a las riquezas. You cannot serve God and En inglés mammon. dice mamón. No podés servir a Jesucristo You can't serve y a Jesus mamón. Christ and you can't serve ¿Entiende? mammon. Do you understand? Tenemos que mantener un balance. We need to keep a balance.
¿Lo entendieron claro? Did you understand it clearly? Esto era lo que sucedía en la iglesia de la Odisea, This is what happened to the church of Laodicea. capítulo 3 de Apocalipsis, Chapter 3 of Revelation. verso 14 al 22. Chapter 14 to 22. ¿Qué era lo que pasaba en la iglesia de la Odisea? What happened to the church of Laodicea? Que no tenemos necesidad de nada. That we don't have a need of Hemos anything. comprado este edificio, el otro edificio de al lado, We bought el this otro de más building, we allá. bought the building next door. Tenemos We don't need anything. 5, 6, 7 mil We've got personas. 5, 6, 7, 8,000 people. ¿Y qué es lo que le dice Dios? And what does God say? Despierta. Awaken. Vamos a leerlo porque es muy interesante. Let's read it. Apocalipsis 3. Revelation 3. Dios le dice, God says, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué le dice eso a la iglesia? why does he tell that to the church? Porque la iglesia se había confiado en las finanzas Because que the estaban church entrando had been y confident se habían desviado del camino verdadero que va detrás de la cruz de in the Cristo. finances coming in and forgotten about the true Amén. path of the message. Habían perdido el equilibrio. They had lost the balance there. ¿Quedó bien claro esto? Does this remain clear No to quiero you? malos entendidos. I don't want any misunderstanding. Dios quiere prosperar. God wants to prosper Yo us. creo en la prosperidad de Dios, I believe in the prosperity pero of God. creo primero en el balance. But I believe firstly in the balance. No te apartes nunca del Señor. Don't depart from the Lord Déjalo ever. que Él señoree tu vida Let him take Lord of y your Él te life, va a prosperar. and he will prosper you. Acerca de esto, About this, perdón. La pregunta que nos podemos hacer ante esta situación. the questions that we can ask ourselves before this situation. ¿Lo que hago What I do, puede llegar a dominarme? can it control me? Overpower me? ¿Lo que hago, lo que estoy haciendo, What I do, what I'm going to do, puede convertirse en un vicio o en una adicción? can it become into a vice or an addiction? Hay muchos tipos de adicciones, no es solo la droga, There's many types of addiction, not just drugs, no es solo el cigarro, not just cigarettes. ¿verdad? Pero dentro de las adicciones podemos mencionar la pornografía. But within the addiction, we can also mention Muchas veces pornography. lo hemos explicado esto, We've explained this many times. ¿verdad? Si eres cristiano y tienes al Señor en tu corazón, If you're a Christian and if you have the Lord in your heart, yo creo que no deberías estar mirando pornografía. I don't believe that you should be watching pornography. Los cigarrillos, Cigarettes. es que no puedo dejarlo. It's that I can't leave them. Es porque no tienes a Jesús señoreando en tu It's vida. because you don't have Es Jesus fácil. as Lord in your life. It's Cuando easy. tú le entregas tu corazón a Jesús, When you give your heart to Jesús te Jesus, libra, te libera. Jesus sets you free. He delivers La you. palabra dice, conoceréis la The verdad. word says you shall know the truth. La verdad es Jesús. The truth is Jesus. Y esa verdad te hará libre. And that truth shall set you free. La droga, el alcohol, etc. Drugs, alcohol, and so on. Y acerca de esto, And about this, nos advierte Primera de Corintios, it warns us in 1 Corinthians capítulo 3 chapter 3, y versos 16 y 17. verses 16 and 19. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios Do you not know that you're a temple of God, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? and that the Spirit of God dwells in you? Si alguno destruye el templo de Dios, If anyone defies the temple of Dios God, le destruirá a él. God will destroy him. Porque el templo de Dios, For the temple of el God cual sois vosotros, santo is es. holy, Santo es. which temple you are, which is holy. Dios no va a habitar en un cuerpo que realmente esté ingiriendo cosas que, no, God is not going to dwell que in son desagradables, temple, in a incluso body. para la salud. that is taking Amen. things on that aren't healthy, that is not useful to the body.
Entonces, cuando el señorío de Cristo So when the lordship of Christ está en nosotros, is in us, entendemos we que el understand único that the only que one debe tomar el dominio that is to take dominion de nuestra vida of our life es el Señor Jesucristo is the Lord Jesus Christ por medio del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. ¿Lo entienden? Do you understand me? No oigo bien. I don't understand you. Pero ahora estoy con los aparatos, puedo oír, ¿eh? But Así que si dicen amén, I've got aids now, I can hear you. yo encantado de escucharlos. So if you say amen, I can hear you clearly now. Bien, mientras nosotros caminamos, hermano, As we walk detrás de la cruz, behind the cross, es muy importante it's very important. que pongamos atención, Very important to pay porque attention. podemos llegar a ser tropiezo Because we can become para aquellos, hindrances para los nuevos creyentes, for the new believers. o podemos ser tropiezo para los que están débiles We can en be la fe. a hindrance to those that are weak in the faith. La pregunta es, The question is, ¿lo que yo hago what I do, da testimonio does it give testimony de que Jesús es mi Señor? that Jesus is my Lord? Lo que yo hago What I do, puede llegar a ser can it become to be piedra de tropiezo a para hindrance, hacer caer a otros. a stumbling block to others? ¿Entienden el concepto? Do you understand the concept? Está bien claro, ¿verdad? It's very clear. Ahora quiero que leamos Romanos 14, 21. Now let's read Romans 14:21. Bueno, acá tenían un problema con la bebida y con la comida, ¿verdad? Well, here they had a problem with drinking and eating. Entonces Pablo viene y les dice esto. So Paul comes and he says and tells them, Bueno es no comer carne. it is good neither to eat meat, Conmigo ya perdió, but he's lost it with me there already. porque a mí me gusta la carne. Because I'll enjoy Pero eating dice, meat. bueno es no comer carne, But he says it is good neither to eat meat ni beber vino, nor drink wine, ni nada en que tu hermano tropiece nor do o anything se ofenda. by which your brother stumbles or is offended. En Mateo 18, del verso 6 Y hasta Matthew- el 9, 18 from verses 6 to 9. hay algo bien importante que debemos leer. Something important that we should read. Para entender mejor lo que es ser To better understand tropiezo. what it is to be a hindrance. a stumbling- 18, verso Matthew 6 18 hasta el 9. verses 6 to 9. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a milestone were hung around his neck and he were drowned in the depth of the sea. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. El Woe to the tropiezo. world because of offenses, for offenses must come. But woe to that man by whom the offense comes. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. If your hand or foot causes you to sin, cut it off and cast it from you. It is better for you to enter into life lame or maimed, rather than having 2 hands and 2 feet to be cast into the everlasting fire. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida
que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. If your eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. It is better for you to enter into life with one eye rather than having 2 eyes to be cast into hell. Aquí el Señor nos explica lo The Lord que puede suceder explains here what can happen con aquellos que son tropiezos para otros. with those that are a hindrance, a stumbling block for others. ¿Qué pasaría What would happen con los que están atrapados with those that are trapped en la pornografía, in pornography, en los vicios, in the vices, en el alcohol? in alcohol? Si cuando se acercan ellos a la iglesia If when they get close to the church, en busca de ayuda, while seeking for help, encontraran if they find que muchos de los que se congregan that many of those who congregate están en esa triste situación, are in that sad situation, sirviendo de tropiezo a otros. serving as a stumbling block, as a hindrance to others. Hoy es muy común. It's very common these days. Antes, para a usted le dieran una tarjeta de pastor, For you to get for you to había get preguntas importantes. a pastor's card, there were important questions. ¿Qué piensa usted acerca del alcohol? What do you think about alcohol? Cuando yo apliqué para mi tarjeta, When I applied for my yo le card, puse Romanos 14:21. I put Romans 14:21. Eso es lo que yo pienso. That's what I Que el think. cristiano no debe estar tomando alcohol. The Christian That's shouldn't be it. drinking alcohol. And that's it. That's it. Para no ser tropiezo. To not be a hindrance. La to Biblia something. no dice que sea pecado. The Bible doesn't say it's a sin. Pero hoy vemos But today we see que en muchos lugares, in many places, muchos de nuestros hermanos many of our brothers, pretenden presentar el Evangelio they try to show con the una gospel copa de whisky en la mano o con una cerveza. with a beer or with a whiskey. No funciona. It doesn't work that way. No funciona. It doesn't work that way. ¿Qué estás haciendo con el templo de Dios? What are you doing with the temple of God? Es que no leíste 1 de Corintios 3, It's a- didn't you 16 y read 17. 1 Corinthians 3, 16 and 17. ¿Cuál efectivo puede ser tu mensaje How effective can your message cuando be están viendo when they're seeing de que tú estás siendo dominado that you are being por dominated una copa de bebida? by a cup of wine? Yo no quiero ser tropiezo. I don't want to Aquí be en a esta stumbling iglesia block. han pasado gente que luchó para Sí. salir del alcohol. In this church, people have come through with difficulties with alcohol. Y algunos de ellos el Señor los sacó. And some of them, the Lord Otros took no them out. pudieron perseverar. Others weren't able to persevere. Y ahora creo que se sentirían cómodos en esos lugares And donde now- todo es permitido. I think they would seem comfortable in those places where everything is allowed. Los líderes podemos permitir todo, The leaders can allow anything, pero la palabra no lo permite. but the word doesn't allow it. Amén. Amen. El evangelio no es liberal. The gospel is not, Tenemos is not que liberal. entender que el evangelio es We radical. need to understand that the gospel is radical. Y tenemos que entender que aunque nosotros hacemos cosas a veces arrastrados por otros, And we por need to ejemplo los understand trabajos, that even cuando though termina el fin sometimes de año, we're que dragged vamos, by que others. tenemos la fiesta de For fin de example, at the año, end of the year, que when vamos you're a dragged with tomar, your friends pero and ¿por qué no go tomás to the vos? street? Porque soy cristiano, Why don't you pero drink? ya Because sos you're a un Christian. religioso, Oh, you're so ¿verdad? religious. Y nos dejamos influenciar And we allow bajo ourselves to be las influenced presiones de Satanás. under the pressure of Satan. Yo quiero hablarles claro, hermano. To speak Porque clearly, yo también estuve en trabajos. because I also used Trabajé to en work fábrica de plata, I worked trabajé in a en factory of fábrica de zapatos in a factory of y las shoes, presiones siempre estuvieron sobre mi vida. and the pressures were always there upon my life. Pero yo sabía algo. But I knew something. El evangelio es radical. The gospel is radical. No voy a ceder ante las presiones del diablo. I'm not going to No voy a ceder ante las presiones de la gente. I'm not going to concede to the Voy a pressures of people. mantener un buen I'm testimonio. going to keep a good Y lo testimony. mejor de todo, And best of all, nunca voy a ser piedra de tropiezo. I will never be a stumbling block. Amén, hermano. Amen. Tenemos que entender estas cosas que son simples, We need to understand these things son which are simple. sencillas. They're clear.
Y no buscar más excusas. and not seek excuses Porque por anymore. años, llevo 30 años en el Evangelio. Because for years, and I've been in the Y gospel por for 30 años years, he observado y he oído muchas excusas. and for years I've observed Que and la seen Biblia no excuses. dice nada, que no podemos tomar. That the Bible doesn't Que la say Biblia no dice anything, nada, que no that the podemos Bible fumar. doesn't say that Que we la can't Biblia no dice smoke, nada de las that the drogas. Bible doesn't talk about drugs. Vamos. A buen entendedor, pocas palabras bastan. To someone who Pocas understands palabras well, bastan. you just need a few words. Dice que todo me es lícito, It says all things are mas lawful, no todo me conviene. but not all things benefit me. Todo me es lícito, All things are pero lawful, yo no me dejaré dominar de ninguna. but I will not be brought under the power of any. De ninguna. Of any. Entonces, personalmente, no estoy de acuerdo con muchas cosas So que personally, hoy I don't agree with nuestros many hermanos things hacen. that our No estoy hablando brothers aquí, do. I'm not porque aquí talking están about bien here, controlados, por lo menos el pastor no los ve. because here you're well controlled. At least the Si pastor lo never hacen, el sees you. pastor no los ve. If you do it, the pastor never sees Pero you. en otros lugares son liberales But in other places, they're very y liberal. todavía se jactan de eso. And they still Y grab dicen, hold no, of that. pero yo estoy en tal They lugar. say, no, Y- but in such a y place, ahí son liberales. and they're quite Bueno. liberal there. Yo creo que están equivocados, But I believe that they're mistaken. están equivocados. That they're mistaken there. No estamos hablando de libertad, We're not talking Sino about que- freedom. hay que cambiarle la palabra a eso. We need to No es change the libertad, word. es libertinaje. It's not freedom. Son It's dos cosas diferentes. two distinct things. Yo no pondría aquí, por ejemplo, un cenicero en la entrada de la For iglesia. example, here, Para I los would que have put fuman. ashtrays here at the front for No, those who aquí no. smoke. I wouldn't do Los that. que fuman, hágalo en su casa Those who hasta que el Señor haga la obra. Amén. You can do that at home until the Porque Lord no does los the vamos a work in echar your de la life. iglesia, porque los necesitamos en la iglesia. We're not kicking you Porque out of the tienen un church. problema, We need you in the tienen church. una You have a necesidad. problem, you have a Venga need. así como está Come as you are, y Dios lo va a liberar. and God will set you Vamos free. a orar por él. We're going to pray Vamos a for her. orar por ella. We're going to pray for her. ¿Verdad? Y Dios va a hacer la obra. And God will do the Así work. trabaja el Señor. That's how the Lord works. ¿Lo entienden, hermano? Do you ¿Está understand? simple la enseñanza? Is that teaching simple? Trato de hacerlo lo mejor que puedo. I try to do it the best that I can. En el pasaje que nosotros leímos al principio, In the passage that we read at the beginning, nos habla de la persona que oye it speaks to us about the person that hears y pone en práctica la palabra de and Dios. places the word of God into practice. Y lo compara al que edifica sobre la roca. And compares it to the one who edifies on the Ustedes rock. saben que la roca simboliza a Cristo. You know that the rock symbolizes Christ. Entonces, al comenzar nosotros esta serie de enseñanzas, In us beginning this series of teachings, dijimos que la meta we said that the goal de estas enseñanzas of these teachings, eran establecer fundamentos firmes it was to establish firm foundations sobre los cuales upon which, nosotros como creyentes as believers, we podemos construir nuestra vida cristiana. can build our Christian life. En el pasaje paralelo que se encuentra en Mateo, In the parallel passage Mateo in 7 del Matthew 24 al 27, 7:24 to 27, podemos observar we can observe there que antes de enseñar sobre el Señor sobre los dos cimientos, that before the Lord taught upon the two foundations, Él hace referencia he makes a reference there a las personas que hicieron muchas cosas en su nombre. to the people that did many things in Lo his name. leímos anteriormente, We ¿verdad? read that before. En tu nombre In your name, profetizamos, Lord, we echamos prophesy, fuera demonios, we cast out demons, hicimos muchos milagros. and we did many wonders. El Señor hace referencia, The Lord makes a reference to them. pero el caminar detrás de la cruz But walking behind the cross, nos desafía a someternos it challenges us to al submit señorío de Cristo, to the Lordship of Christ, para que en aquel día so that on that day, las palabras que nosotros escuchemos the words that we hear, sean that they may be bien, buen Good. siervo y fiel. and faithful servant.
Sobre lo poco has sido fiel, Upon the little you were faithful, sobre mucho te pondré. upon the plenty I will place you. Entra en el gozo de tu Señor. Enter into the joy of your Lord. Amén. Amen. Qué diferente es esto How different is this a lo que Jesús le dijo a aquellos que profetizaban y echaban fuera demonios. to what Jesus said to those that ¿Verdad? prophesied and cast out demons? Jesús le dijo, nunca os conocí. Jesus said, I never knew you. Pero el que está bajo el señorío de Cristo But the one under the lordship of puede Christ, esperar para escuchar estas palabras preciosas. he can wait to hear these precious words. Entra en el gozo de tu Señor. Enter into the Lord, into the joy of your Lord. Mire, hermano, siempre habrá una diferencia There will always be a difference entre el que edifica sobre la roca, between the one that edifies on the rock, que Mateo lo llama el hombre prudente, that Matthew calls him that wise man, y el que edifica and the sobre one la arena o who sobre la edifies tierra, on the sand, on the dirt, que Mateo, el libro de Mateo lo llama insensato. that Matthew calls him foolish. Ahora, si tú y yo hemos construido Now, if you and I sobre la roca, have built upon the no rock, debemos temer. we should not fear. Es cierto, estamos viviendo en el mundo It's true, we are living in the y world, muchas cosas ocurren, and many things take place in pero the como world. lo describe el libro de Mateo, But as the book of Matthew says, descenderán lluvias, that rains will descend, vendrán ríos, rivers will descend, soplarán vientos they will breathe winds, y golpearán contra aquella casa, and they will beat upon that pero house. esa casa But that no house caerá porque will está not fundada fall. sobre For la roca it is que es founded Cristo on the el rock, Señor. which is Christ the Lord. ¡Aleluya! Hallelujah. Bendito sea el nombre de Cristo. Praise be the name of Jesus. La casa está fundada sobre el señorío de Cristo. The house is founded on the lordship of Christ. Vengan las circunstancias que vengan, No no matter temas. the circumstances that comes, doesn't Tu matter. casa no caerá. Don't be afraid. Your house will not fall. Pero lo único que tienes que hacer es poner atención, But you just need to pay attention oír y hacer. to hear and Oír y hacer, do, to o hear sea, poner en and práctica do, to put into practice lo que escuchamos. what we heard. Vamos a estar en pie, hermano. We're going to be standing. Muchas de las situaciones que nosotros vivimos Many of the situations that we live in, se deben a que realmente they are due to the fact no hemos podido entender that we haven't understood en profundidad to the depths lo que significa what it means que Jesús sea nuestro Señor. for Jesus to be our Lord. Y no estoy hablando de que Jesús sea nuestro Señor el día domingo solamente. And I'm not talking that Jesus is our Lord on Sunday. Estoy only, hablando de But I'm un talking Jesús of que the vive en Jesus that lives in me, que vive en cada uno de that ustedes. lives in each one of you. Amén. Amen. Y Él no solo está el día domingo, And He's not only there on Sunday, sino está el lunes, el martes, but el He's there miércoles, el jueves. on Monday, Todos los días, porque Tuesday, esa es la Wednesday, promesa. Thursday. Because that's the Él promise. dijo, he aquí, yo estoy con vosotros He said, here todos I am with los you. días. all the days. Todos los días. All the days. No importa la circunstancia que tú estés It pasando. doesn't matter the circumstance you're going through. No importa. It doesn't matter. Jesús está contigo. Jesus is with you. Y Él sabe And He knows qué es lo que va a hacer. what He will do. Hoy en la tarde, antes de venir a la iglesia, Before coming to church today, encontramos unos hermanos en el shopping we came across a few brothers in the shopping center. y ellos se alegraron de verme, ¿no? Porque And they habían rejoiced. estado orando por mí, They were happy to see me. They were praying. They porque had se been praying for enteraron me. la situación de la última operación que tuve ahora en febrero. They were aware of the last operation I had in February. Y dice, pero es increíble, pastor, verlo así. me But decía. Pastor, he goes, it's incredible to see you Usted this way. parece que no tuvo nada nunca. It's like you never had anything at all. Dice, yo no sé cómo hace, pero el Señor cada vez que tiene algo lo remienda, I don't know. dice, He y said, lo manda a trabajar otra vez. I don't know how you do it, but when you got something, it's like the Lord fixes you up and sends you back out there to work. No hay ningún secreto, hermano. It's no No hay secret. ningún secreto. It's no secret. Lo único que debemos saber nosotros The only thing that we need to es know que Jesús is that está Jesus viviendo en cada uno de nosotros. is living in each one of us. Démosle la autoridad. Let's give Dejémoslo him que the Él sea el authority. Señor de nuestra Let vida. Him be Lord of our life.
Y vamos a caminar And we're going to walk seguros. assured. Vamos a caminar We're con going to paso walk firme with firm steps detrás de la cruz. behind the cross. Amén. Bien, mientras los músicos entonan una adoración, As the music team going to a worship, yo quiero hacer un llamado. Si tú tienes una necesidad, I'm going to do a call. has entendido el mensaje, If you have a need, if you have understood the tú sabes message, que hay cosas que te han querido desviar del camino, and you know, if you have things that have tried to divert you out of the path, hay cosas que te han querido dominar. things that have tried to overpower you, Bien, yo quiero presentarte al libertador, I want to present you to the deliverer, al que puede romper las cadenas, the one that can break the chains, el que puede quitar toda atadura de tu vida the one that can take away every y puede tie, hacerte libre, every bondage. He can set you free para que lo sigas a Él, so that you can follow him, para que lo reconozcas, so that you can acknowledge him, porque Él quiere ser nuestro because Señor. he wants to be our Lord. El altar va a estar abierto, cualquier necesidad que haya, The altar will be open. Si hay una Any need that you enfermedad. have, if there is an illness, tú puedes venir al altar. you can come to the altar. Queremos orar por ti. We want to pray for you. Know that it's within. Si tienes tristeza, si hay una angustia If you have sadness, if you have anguish, que está allí atormentando tu and corazón, it's there tormenting your heart, quiero recordarte que I want to remind you esos vientos que están soplando contra tu vida that those winds beating upon your no life, vienen de parte de Dios. they don't come from God. Esos vientos vienen de parte del enemigo. Those winds come from the enemy. Pero cuando Él llega But when he comes y encuentra que esos vientos no pueden mover tu casa, and finds that those winds can't move your house porque está fundada because sobre la it's roca, founded upon the rock, porque has entregado tu vida because you've y given has your life, permitido que Jesús you've let Jesus sea tu Señor. be your Lord. Y eso es el que cambia toda situación. That's what changes all those situations. No es lo que puedas lograr, no es lo que puedas alcanzar Not what you can humanamente achieve. con tu esfuerzo. What you can attain by your human efforts, Es lo que puedas lograr it's what you can achieve con Jesús a with tu lado. Jesus by your side. Amén. Amen. El altar está abierto mientras adoramos a Dios. As we worship to God, the altar is Puede dar open. un paso al frente, Feel free to come to the front. pedirle que el Espíritu Santo te llene Ask for the Holy Spirit to fill you, y que puedas de ahora en más and that from now on, poner atención that you may pay attention. a lo que Dios está hablando a la iglesia. God is speaking to the church. El que tiene oído, oiga He who has ears, let him hear lo que el Espíritu dice what the a la Spirit iglesia. tells the church.